¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, caballeros, señoritas? Bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, donde tocaremos el tema de unitarización de carga y revisaremos información sobre volumetría y cubicación. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Voy a estar a cargo de este webinar. Y vamos a comenzar con el concepto básico de unitarización. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que el webinar de hoy se divide en 3 puntos: unitarización de carga, volumetría y cubicación. ¿Ok? Lo primero que vamos a ver, la preparación y adecuación de carga. Esto dentro del concepto de unitarización. ¿Ok? ¿Qué podemos entender por unitarización? Primero vamos a empezar con la parte teórica y luego iremos avanzando poco a poco hasta desarrollar un par de ejercicios. Así que no se preocupen por ello. De todas formas, vamos a ver la parte práctica. ¿A qué nos referimos con unitarización? La unitarización por concepto viene a ser la agrupación de mercancías en unidades superiores de carga. Quiere decir, es la agrupación de mercancías del mismo tipo dentro de unidades mayores o superiores de carga. ¿Con qué finalidad se hace un proceso de unitarización? En primer lugar, para facilitar el transporte de la mercancía, para conservar la integridad de la mercancía, para reducir los tiempos en el traslado de la mercancía, para evitar el exceso de manipulación y contacto directo con la mercancía. Esas son algunas ventajas o beneficios que trae consigo la unitarización. Ahora, cuando hablamos de unitarización, como les mencioné hace un instante, nos referimos a que es la agrupación de mercancías del mismo tipo, ¿ok? Dentro de unidades superiores, dentro de empaques secundarios, terciarios, embalajes, con la finalidad de que se pueda facilitar, como hemos dicho, número uno, la protección de la mercancía, resguardar la integridad de la mercancía, evitar el exceso de manipulación de cada una de las mercancías por separado. Número dos, se realiza el proceso de facilitación durante el proceso de transporte porque es mucho más sencillo manipular una sola unidad superior a diferencia de varias unidades pequeñas. Otro beneficio o ventaja, facilita la optimización de uso de espacio en un almacén. Me permite llevar a cabo también un proceso de inventario mucho más rápido y me ayuda a reducir costos. Pero cuando hablamos de unitarización, estamos haciendo mención a un término muy general. Cuando hablamos de comercio exterior, la unitarización se entiende de dos formas: como un proceso de paletización o un proceso de contenedorización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de un proceso de unitarización común y corriente, nos referimos a la elaboración de unidades superiores de carga que agrupan más de una unidad de mercancía para facilitar el proceso de traslado, el inventario, la optimización de uso de espacio, reducir la manipulación, etcétera. Pero cuando hablamos netamente de comercio exterior, la unitarización se puede dividir en dos: en procesos de paletización, cuando tu nueva unidad va a ser una paleta, es decir, cuando vas a poder colocar o apilar embalajes finales de mercancía uno sobre otro, pero respetando el hecho de que ninguno de esos embalajes que vas a apilar uno sobre otro y uno al lado de otro exceda o el largo o el ancho o exceda en general el perímetro de la paleta. Si esto se da de esa forma, ¿ok? Si se da de esa forma ese proceso de unitarización, si la mercancía que estás colocando sobre la paleta, la mercancía que estás apilando por niveles sobre esa paleta, una al lado de la otra, una sobre otra, no excede el perímetro de la paleta, podríamos concluir que el nuevo proceso de unitarización que estás realizando es la paletización, porque tu nueva unidad de medida va a ser por paletas: una paleta, dos paletas, tres paletas. Profesor, pero ¿qué sucede si en este caso el dimensionamiento de mi carga, el dimensionamiento de mi embalaje,
al momento de apilarlo sobre una paleta, excede el perímetro, excede el largo o el ancho de mi paleta. ¿Puedo apilarlo de esa forma? Podrías hacerlo, pero es muy riesgoso, ¿ok? Es muy riesgoso. Lo ideal es que si en este caso el tamaño de la caja donde viaja la mercancía es demasiado grande como para ir sobre una paleta, porque excede el perímetro de la paleta, lo ideal sería que tu nuevo proceso de unitarización no sea la paletización, sino que directamente consignes esa mercancía sobre la base y en contacto con las paredes del contenedor, de manera directa sin una paleta. Y en ese momento estaríamos hablando de un proceso de unitarización denominado contenedorización. Tu nueva unidad de medida va a ser el contenedor. Recuerda esto, la unitarización, cuando hablamos en términos de comercio exterior, se divide en dos: la paletización y la contenedorización. Paletización, tu nueva unidad de medida es la paleta, porque puedes apilar la carga sobre esa paleta sin exceder el perímetro de la misma. Y cuando hablamos de contenedorización, es porque el dimensionamiento de tu mercancía en el embalaje final excede el perímetro de la paleta. Por ende, es peligroso colocarla de esa forma y tendría que ir en contacto directo con la base y las paredes del contenedor. Por ende, tu proceso de unitarización se denominaría contenedorización. Cuando hablamos de unitarización, en el caso de la paletización, viendo esta imagen podemos concluir cuáles son los beneficios de ese proceso. Número uno, en la imagen que ves abajo hay un proceso de paletización. Frente a la imagen que ves arriba, los beneficios vendrían a ser: número uno, reducción de tiempo al movilizar la mercancía. Número dos, se reduce el exceso de manipulación sobre la mercancía. Número tres, requiere menos tiempo. Número cuatro, es más fácil llevar a cabo un inventario. Número cinco, puedo hacer el uso óptimo de espacio de mi almacén. Número seis, puedo evitar hurtos o robos de unidades de mi mercancía, puesto que están viajando en un proceso de unitarización, una paletización. ¿Ok? Una paletización. A ver, comentarios. Reina, buenas noches. Buenas noches. Abigail, buenas noches, profesor. Software libre. Sí existen software libres. Eso lo vamos a ver al final de la presentación, Abigail. No te preocupes. ¿Ok? Porque todavía no estamos viendo la parte práctica. Lo vamos a ver primero en un Excel y luego vamos a hablar sobre los software. Muy bien. Estandarización de paletas por material. A ver, si estamos enfocándonos en este caso en hablar de un proceso de paletización, ¿ok? Estamos enfocándonos en hablar del proceso de unitarización en paletas que se denomina paletización en comercio exterior. Debemos conocer los tipos de paleta que existen en el comercio exterior. Número uno, podemos hablar de las palets de madera, que son los palets más comunes que se utilizan en el rubro del comercio exterior. Sin embargo, no debemos pasar por alto el hecho de que también existen palets de plástico, palets de cartón, palets de conglomerado y pallets metálicos. ¿Ok? De estos 5 tipos de pallets, ¿cuáles son los que se utilizan con mayor frecuencia? Los pallets de madera. Sin embargo, recuerda que también existen pallets de plástico, pallets de cartón, pallets de material conglomerado y pallets metálicos. ¿Ok? Esto solamente para que sepas el tipo de paletas que existe y cómo puede influenciar el tipo de pallet en el peso de la mercancía, en el peso de tu contenedor. Acá vamos a revisar información básica sobre los procesos de dimensionamiento asignados a cada tipo de pallet. ¿Ok? A ver. Como punto de partida existe una gran variedad de tipos estandarizados de paletas. Esto certificado y reconocido por la norma ISO 3394. Existen dimensiones que ya están estandarizadas o normalizadas para procesos de comercio exterior. Entre los principales pallets tenemos la estiva europea, la estiva modular, la estiva americana y la estiva japonesa.
La estiba europea de 1,20 m por 80 centímetros de ancho. La estiba modular es en este caso prácticamente un cuadrado, 1,20 m por 1,20 m. La estiba americana, 1 metro con casi 22 centímetros de largo por 1 metro con 1,5 cm. Y la estiba japonesa de 1,10 m por 1,10 m. Estas son dimensiones estandarizadas para paletas, ¿ok? Estas dimensiones son estandarizadas y reconocidas por la norma técnica internacional de la ISO 3394 o 3394. Esto solamente como información general. Esto sí me interesa que lo conozcas al pie de la letra. ¿Ok? Las restricciones para la unitarización en paletas. Es decir, cuáles son las restricciones al momento de realizar un proceso de paletización. Una unitarización sobre paletas. Lo primero que necesito que sí o sí tengas en claro. Recuerda que hay una gran diferencia cuando hablamos de un contenedor FCL y un contenedor LCL. ¿Ok? El contenedor FCL, el full, es denominado FCL o full, porque la mercancía que viaja dentro de ese contenedor pertenece o corresponde a un solo consignatario. ¿Ok? Pertenece a un solo consignatario. Y hablamos de LCL cuando es un contenedor consolidado. Es decir, consolidado porque ese contenedor tiene dentro de sí mercancía que no solamente pertenece a un único consignatario, sino que contiene mercancía que pertenece a más de un consignatario. Hablamos de una carga consolidada, un contenedor LCL. Pero ¿para qué me sirve conocer esta diferencia de si es LCL o FCL? En realidad es importante que hagas una diferencia en ello. ¿Por qué? Porque existe una restricción de altura. Existe una restricción en la altura de tu paleta. Ojo, el largo y el ancho de tu paleta depende de la estandarización de tu paleta por las dimensiones reconocidas en la ISO 3394, si es un palet europeo, americano, japonés o modular. ¿Ya? Y esto está estandarizado en base a ¿qué? A la norma ISO 3394. Pero cuando hablamos de la altura máxima que puede alcanzar tu paleta con la mercancía ya apilada, tenemos que hacer una diferencia. No es la misma altura de restricción para una paleta que viaja en un contenedor LCL que la altura que se le puede permitir a una paleta con mercancía apilada para un contenedor FCL. Es distinto el manejo. Cuando hablamos de un contenedor consolidado, un contenedor que trae consigo carga que pertenece a más de un consignatario, la paletización o la unitarización en la paleta, incluyendo la altura de 10 centímetros de la paleta, no debe exceder el 1,80 m. ¿Ok? Eso quiere decir tu paleta en la base más toda la carga que has apilado encima en un contenedor consolidado o LCL no debe exceder el 1,80 m. Por otro lado, si hablamos de un contenedor FCL, un contenedor full, donde toda la mercancía que está contenida pertenece a un único consignatario, se te da la posibilidad de que la altura máxima de esa paleta, tomando en cuenta paleta y mercancía, la altura máxima puede llegar, siempre y cuando sea una sola paleta, no dos niveles, hasta 2 metros. Profesor, ¿pero a qué se refiere con múltiple nivel? A ver, nuevamente, antes de explicar el múltiple nivel. Cuando tienes una carga consolidada o un contenedor con mercancía que pertenece a más de un consignatario, las paletas que van a venir ahí, por norma, no deben exceder el 1,80 m. Paleta y carga, ¿ok? Las dos en conjunto no exceden la altura de 1,80 m. Cuando el contenedor es exclusivo o es FCL, mercancía que corresponde a un solo consignatario, la altura máxima de tu paleta puede llegar hasta los 2 metros. Paleta y carga. Paleta y mercancía. Pero existe también la posibilidad de que tu contenedor FCL tenga paletas múltiple nivel. ¿Qué quiere decir paleta múltiple nivel? En la base tienes una paleta, después tienes apilada mercancía, luego tienes otra paleta encima de esa mercancía y luego más mercancía sobre esa paleta.
múltiple nivel. Pero ¿a quién se le ocurriría poner múltiple nivel y perder espacio? Y en realidad, cuando la mercancía pesa demasiado, si solamente apilas una sobre otra, es muy posible, cabe la posibilidad de que esa mercancía que está en la base termine siendo aplastada. ¿Ok? Por eso es que se utiliza la paletización múltiple nivel cuando hablamos de un contenedor FCL. Si es LCL, la altura máxima es 1,80 m. Si es FCL, la altura es de 2 metros. Si es un FCL, pero es múltiple nivel, se te da la posibilidad de que la altura máxima de las paletas, porque son dos, y la mercancía, llegue hasta 2 metros con 20 centímetros. Recuerda, es importante, es importante que tengas en cuenta esta altura. No es la misma altura que va a tener una paleta para contenedor FCL o LCL. Tampoco es lo mismo si es un FCL único nivel o de múltiple nivel. ¿Ok? Ten en cuenta esta información. Seguimos. Estos son los principales defectos que suceden en un proceso de paletización. El primero se llama desbordamiento. ¿En qué consiste? En que, como ves en esta imagen, al momento de realizar el apilado de las mercancías, de las cajas una sobre otra, de los embalajes uno sobre otro, excediste el perímetro de la paleta. Excediste el perímetro, o el largo o el ancho. ¿Y por qué es un problema, profesor? Cuando las cajas sobrepasan el perímetro, cabe la posibilidad de que si es mercancía pesada, se vayan a debilitar las cajas que están en la base, puesto que no están con un soporte completo sobre la paleta, sino de manera parcial. Eso puede generar debilitamiento en estas cajas del nivel inferior y finalmente una caída completa de todo el arrume. A este defecto se le denomina desbordamiento. Segundo defecto, las protuberancias. Acá te pasaste de vivo, ¿no? Profesor, no me he excedido el perímetro de la paleta. Bueno, en el primer nivel no has excedido el perímetro, pero ¿qué pasó en el segundo? Uy, ya casi excediste, ¿no? El tercero no, el cuarto sí, el quinto no. Un desorden completo aquí. Este defecto se le llama protuberancia. ¿Y por qué es un defecto en la paletización? Porque cuando pongas el papel film va a alcanzar solamente a las cajas que salen, que sobresalen como protuberancia, más no a las que están en la parte interna, ¿no? O dentro, o entre las protuberancias. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el contenedor traslade consigo estas paletas vía marítima, en la vía marítima se mueve el buque, la mercancía que va dentro del contenedor también se mueve. Y como esta mercancía que está entre las dos protuberancias no está sujeta o fija por el papel film, va a empezar a movilizarse. Y eso que va a generar fricción. Aparte de la fricción, ¿qué más va a generar? Se va a perder la resistencia de la compresión y finalmente cae el arrume. Este defecto se llama protuberancia. Y hay un tercer defecto, el escoramiento. ¿Cuál es el problema en este tipo de paletización, profesor? Acá habías hecho un buen proceso de paletización. El único error fue que al momento de embalar esta mercancía, el papel film, no sometiste a suficiente presión ese proceso. En consecuencia, una falta de estabilidad en el arrume y caída, escoramiento. Profesor, ya conozco los tres defectos principales, ya conozco la altura máxima de la paleta, ya conozco las dimensiones de la paleta, los tipos de paleta. Aquí hoy empezamos con los ejercicios. Ya vamos a empezar con los ejercicios, ¿ok? En unos minutos. Pero primero necesito que conozcas cuáles son los métodos de disposición de envases en los pallets, ¿ok? Los métodos de paletización de mercancía. Porque no solamente es este es el básico, este es el principal, este es el que tú conoces probablemente de manera más frecuente, puedes haberlo visto en tu actividad laboral, el paletizado en columna.
Este tipo de paletizado es el más común, el más frecuente, en el cual la mercancía se coloca sobre la paleta, ¿ok? Sin exceder ninguno de las dimensiones, ni el largo, ni el ancho, ni tampoco la altura, pero se apila en columna, es decir, una caja sobre otra, siguiendo la misma disposición. Este modelo o esta forma de paletizado en columna es el más usado, es el que se utiliza con más frecuencia, ¿ok? A nivel internacional. Pero ojo, si bien es cierto, esta forma de paletizar es segura, existe una forma mucho más segura de realizar este proceso de paletización, a lo que se le denomina paletizado en hilera o trabado. Acá las cajas siguen una misma disposición, acá no, acá es entrecruzado, trabado, de forma vertical, longitudinal, vertical, longitudinal. ¿Y por qué este método de paletizado en hilera es más seguro? Por la fricción que se genera. Mira el vértice superior de este paletizado en columna. Mira esta caja que está aquí en el vértice. Tiene contacto con una, dos, tres cajas. Mientras la caja que se encuentra en el vértice del paletizado en hilera tiene contacto con una, con dos, con tres, con cuatro cajas. Hay mayor fricción, más contacto con otras cajas. Profesor, pero ahí todo se ve muy bonito, no excede el perímetro de la paleta y es más, calza exacto. ¿Qué pasa si me sobreespacio? ¿No sería peligroso? Sí, sería peligroso si te sobreespacio por el largo o por el ancho, porque al momento de embalar con el papel film, probablemente no hagas un correcto trabajo. Profesor, pero si me va a sobrar espacio por el largo o por el ancho, ¿cómo puedo hacer? La respuesta sería que realices un paletizado en chimenea o rueda. Es decir, que coloques las cajas de forma tal que ese espacio que te iba a sobrar por el largo y por el ancho, o por cualquiera de ellos, se traslade al medio. De modo tal que no pierdes la uniformidad o la estructura de tu mercancía apilada. El espacio que te iba a sobrar por largo o por ancho se ha trasladado al medio, paletizado en chimenea. ¿Habrá algo más seguro? Sí, el paletizado en hilera ininterrumpida. ¿Cómo? Lo mismo, te va a sobrar un espacio, tienes que tratar de llevarlo al medio. Y en este caso el paletizado es en hilera interrumpida. ¿Por qué? Disposición vertical. Y no es que el segundo nivel sea horizontal, sino que en el mismo nivel tienes mercancía vertical y horizontal. ¿Y hay algo más seguro? Sí, el paletizado en pared, ¿no? Como si hubieras hecho una construcción aquí. Ahora, existen fórmulas, existen procedimientos, existen plantillas para manejar cada tipo de paletizado, sí. Pero la que vamos a ver el día de hoy, puesto que es un webinar, no un curso completo, es empezar con el paletizado en columna. ¿Ok? Y en otro webinar probablemente veamos otro modelo de paletizado. Pero el día de hoy vamos a empezar con el básico, el paletizado en columna. Para lo cual vamos a iniciar con un primer ejercicio. Y ahora sí, necesito que se concentren, chicos. Vamos a desarrollar el primer ejercicio. Nos planteamos la siguiente situación. A ver, este producto que ves acá lo encontré en internet, ¿ok? Una caja de zapatillas. Una caja de zapatillas que encontré en una página de internet. El precio de ese par de zapatillas, $15. El peso, 0,8 kilogramos, bastante livianas, ligeras. Las dimensiones que también encuentro en la página de internet, el largo 35 centímetros, el ancho 25 y el alto 10 centímetros. Muy bien, hasta aquí, esta es información que puedo obtener de manera directa en una página de internet. Las dimensiones de la mercancía, el precio y el peso. Me interesa adquirir esta mercancía. Y averiguo con el proveedor. Y el proveedor me dice, sí, tengo disponibilidad de stock. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿me conviene traer una? ¿Me conviene traer dos? Y el proveedor me dice, por si acaso, no es el único producto que yo comercializo.
Tengo varios clientes en Perú que me han comprado un montón de mercancía de otro tipo. Y bueno, ellos están trabajando con un contenedor consolidado. LCL, ya me dijo la palabrita mágica. LCL, contenedor consolidado. Y en la mercancía que les estoy despachando hay un espacio disponible para 2 paletas estándar europeas. Se me prende el foquito. Muy bien. Si mi proveedor me dice que está enviando mercancía a sus clientes en Perú y que la mercancía viaja en un contenedor consolidado LCL, porque ahí está enviando la mercancía de todos sus clientes, y que hay un espacio disponible para 2 paletas estándar, dimensión europea, yo podría aprovechar esos 2 espacios. Pero aquí viene el detalle, ¿no? Bueno, las dimensiones, ya sabes, cuando es un pallet europeo, el largo es 1.2 metros o 120 centímetros, el ancho es 0.8 metros u 80 centímetros, y la altura, como te dije, LCL, ¿ok? Te dije LCL. Recuerda que cuando se trata de un LCL o contenedor consolidado, la altura máxima llega a 1,80 m. Muy bien. Mi pregunta es, si traigo una paleta, traigo 2 paletas, ¿qué hago? Y empiezo a realizar mi proceso de volumetría. Muy bien, empezamos. A ver, si en este caso yo quisiera traer 200 zapatillas, por ejemplo, porque mi presupuesto alcanza para 200 zapatillas. Me gustaría saber en cuántas paletas van a venir 200 zapatillas, y si me sale a cuenta o no, o si debo traer más o menos. Y empiezo con el proceso de volumetría. Número 1, mi paleta. Las dimensiones, el largo es 120 centímetros, el ancho es 80 centímetros. El alto todavía no lo voy a ver de momento, solo el largo y el ancho. Y aquí tengo mi caja de zapatillas. Y tengo 2 opciones. Que venga de forma horizontal o vertical. A ver, si lo trajera de forma vertical, el largo de mi caja de zapatillas iría por el largo de la paleta. Y el ancho de mi caja de zapatillas por el ancho del lado de la paleta. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Si esta mercancía tiene un largo de 35 centímetros y un ancho de 25, ¿cómo la puedo colocar en esta paleta? Al menos en el primer nivel. El lado de 35 puede ir por el largo de la paleta, como el largo de 35 puede ir por el ancho de la paleta. Voy a evaluar las 2 formas. Primero, el largo de la mercancía por el largo de la paleta. Es decir, ¿cuántos 35 centímetros hay en 120? Largo de la paleta entre el largo del packaging. ¿Cuánto me sale? 3.429. Muy bien. Pero si ese largo va por este lado, entonces el ancho tiene que ir por el ancho de la paleta. ¿Cuántos 25 centímetros entran en 80? Ancho de la paleta, 80, entre el ancho del packaging, 25. 3.2. No me interesan los decimales porque yo no puedo exceder el perímetro de la paleta, así que me quedo con los números enteros. 3 por 3, 9. Bajo esta disposición, yo podría traer 9 cajas de esta zapatilla por el primer nivel. Profesor, y si lo hace al revés, ¿qué pasa si se le ocurre acomodar el ancho de la caja por el largo de la paleta? Bueno, probamos. Largo de la paleta, 120 centímetros, entre el ancho del packaging, 4.8. Uy, profesor, casi 5 cajas, por un poco. Iban a ser 5 cajas. El largo de la caja, 35. El largo de mi paleta, 80. 80 entre 35. El ancho de la paleta entre el largo del packaging, 2.286. Como no me interesan los decimales, porque no voy a exceder el perímetro de la paleta, me quedo solo con los números enteros. 4 por 2, 8. Pero si estuviera dispuesto a correr el riesgo, en lugar de traer 4 cajas acomodadas por el largo, podrían ser 5 y me excedo
poco por el perímetro de la paleta. 5 por 2, 10. Ya estoy trayendo una unidad más. Una unidad más porque acá eran 9. Pero es mucho riesgo. Ya si quieres, corres ese riesgo. Si no, no. En este caso, lo ideal es que no corras ningún riesgo. 4 por 2, 8. Muy bien, profesor. 9 y 8. ¿Qué me conviene? Me conviene obviamente 9 por nivel. Por nivel. Pero todavía no sé cuántas entran en una paleta completa. Y ahora es lo que voy a ver. Ya sé cuántas cajas ingresarían por cada nivel. Ahora quiero ver cuántos niveles disponibles hay. El alto de mi paleta es 1,80 m, 180 centímetros. Descontándole los 10 centímetros de la paleta, 170 centímetros serían destinados a carga. ¿Cuál es la altura de mi caja? 10 centímetros. ¿Cuál es la altura para poder colocar mi mercancía? 170. ¿Cuántos 10 centímetros entrarían en 170? Alto de la paleta entre el alto del packaging. ¿Cuánto me sale esto? 17 niveles. Todavía no puedo estar tranquilo. ¿Ok? ¿Por qué? Tengo la cantidad de cajas por nivel y tengo la cantidad de niveles. En una sola paleta, multiplico 17 niveles por 9 cajas por nivel. En una sola paleta podría traer 153 cajas de zapatillas. Profesor, yo quería traer 200. Entonces tendrás que utilizar una paleta y casi la tercera parte de otra paleta. Uy, profesor, no me sale a cuenta. Creo que mi presupuesto lo ajusto y solamente traigo 153. O también podrías decir qué pasa si completo las dos paletas. En dos paletas serían 306. Dos paletas en su máxima capacidad. ¿Y cuánto es la inversión que voy a hacer, profesor? ¿Cuánto costaba cada paleta? Perdón, cada par de zapatillas, $15. ¿Cuántas vas a traer en dos paletas? 306. Tu inversión en términos FOB, $4,590. $4,590. ¿Ok? Pero, pero, algo más que también puedes sacar como beneficio aquí es lo siguiente. Si tú ya tienes el peso en este caso, tienes el precio de la mercancía en términos FOB, y yo ya tengo el peso de cada una de estas zapatillas, ¿puedo calcular el peso total de la mercancía que voy a traer en dos paletas o no? ¿Qué opinas? ¿Puedo o no puedo calcular el peso total de la mercancía que viene en dos paletas? ¿Se podrá, chicos? Si sé que cada zapatilla pesa 0,8 kilogramos y voy a traer 306 zapatillas, ¿podré calcular el peso total de la mercancía? Sí, excelente. ¿Y podré sumarle a eso el peso de las dos paletas? También. ¿Y qué estoy obteniendo con eso? El peso total. El peso total. ¿No es así? El peso total, excelente. Ahora depende de qué tipo de paleta voy a utilizar, tendré que sumarle el peso de esa paleta. ¿Y por qué es importante que calcule el peso de la paleta y lo sume al peso de la mercancía? Porque con esto ya me estoy acercando a qué? Al cálculo del flete. Porque acuérdate que la empresa de transporte te va a cobrar por peso que ya tienes, porque vas a sumar el peso de las dos paletas dependiendo del material de la paleta más el peso de la mercancía, o te va a cobrar por el volumen. Y en este caso, vía marítima, la fórmula para calcular el peso-volumen, ¿cuál es? Largo por ancho por alto, por el número de paletas. 1,2 por 0,8 por 1,8 multiplicado por 2. Listo, así de sencillo. Ya tienes tu peso y ya tienes tu peso-volumen. Lo único que necesitas es la tarifa de la empresa de transportes. Te das cuenta que con un sencillo ejercicio como este, ya tienes el monto total en términos FOB que vas a invertir por la compra de la mercancía, conociendo el peso de las paletas y el material de la paleta, más el peso de tu mercancía,
ya podrías obtener el flete por el peso y también por el volumen porque tiene las dimensiones de la paleta. Hasta acá con este simple ejercicio tendrías el valor FOB, tendrías calculado el flete y depende de ti si contratas o no el seguro para tu importación. En otras palabras, ya casi tienes la cotización completa. FOB, flete, seguro. ¿Habrá ajustes? Es muy probable que no porque has calculado todo de manera exacta. Finalmente, ¿qué es lo que ya tienes? La base imponible o valor en aduana. Pregunta, con esa información, ¿ya podrías calcular el ad valorem? ¿Ya podrías calcular tu IGB, tu IPM, tu percepción? Sí, porque ya tendrías toda la información. Así es como se utiliza estos datos, ¿ok? La mayoría cree que la volumetría, la unitarización, se utiliza solamente en almacenes, pero en realidad te sirven para esto exactamente, para brindar una asesoría, una consultoría, elaborar una cotización, evaluar tu inversión total para la importación de una mercancía. Este es el uso que debes darle realmente. Esto es lo que deberías de hacer. Nuevamente te repito, hasta acá yo ya tendría el valor FOB de la mercancía. Profesor, quiero calcular el flete. Necesitas el peso de la mercancía, ya tienes el peso de una caja, tienes la cantidad de cajas, multiplicas y tienes el peso de la mercancía para esas dos paletas. Le sumas el peso de las dos paletas, dependiendo del material de la paleta, y ya tendrías el peso total en toneladas. Profesor, me falta el peso volumen porque la empresa de transporte me cobra o por peso volumen. ¿Puedes calcular el volumen? Sí, porque tienes las dimensiones de la paleta. ¿Cuál es la fórmula para calcular el peso volumen marítimo? Largo por ancho por alto en metros, porque va a salir en metros cúbicos, multiplicado por el número de paletas. Vas a tener el total de toneladas, el total de metros cúbicos. La empresa de transporte te dará la tarifa. Cobro tanto por tonelada o tanto por metro cúbico, te va a cobrar por el monto más alto. Ya tendrías el FOB, tendrías el flete, depende de ti si contratas o no el seguro. Y con eso, tomando en cuenta que no va a haber ajustes, ya puedes calcular tus valores, tu IGB, tu IPM, la percepción y tranquilamente ya tienes una cotización. Complicamos un poco el ejercicio. Ya, imagina que esta vez sea un reloj, lo que me interesa. Es un reloj. El ancho son 8 centímetros, el largo del reloj son 10 centímetros y el alto de esa caja es de 12 centímetros. En este caso es imposible que yo pueda traerme un solo reloj o que me traiga un montón de relojes y que esos relojes vayan colocados sobre la paleta, ¿no? Es imposible. En este caso, encuentro en internet, me gusta el reloj, las dimensiones de la caja, 8 centímetros por 10 por 12 de alto, el precio del reloj, $15, ¿cuánto pesa? 300 gramos, excelente. Hablo con el proveedor, me dice lo mismo, hay un contenedor LSL donde voy a enviar mercancía de clientes en tu país, hay espacio para 3 paletas estándar europeas, LSL ya conozco la altura, estándar europeo ya sé el largo y el ancho, pero el proveedor me dice lo siguiente, me dice, ojo, ten cuidado, tú ya conoces el precio y las dimensiones del reloj, pero si me compras en volúmenes grandes, ese reloj no es que cada cajita de reloj va a ir sobre tu paleta. Vamos a hacer un proceso de unitarización. Y la unitarización que yo realizo es en un embalaje donde van 6 unidades de reloj. Es decir, es una caja mucho más grande donde entran 6 relojes. Pero ojo, ten cuidado. Yo lo que te he mostrado en la página de internet es el precio del reloj. El precio del reloj. Ese embalaje adicional del que te hablo, ese embalaje especial que viene con Tecnopor, etcétera, etcétera, por dentro para proteger la mercancía, sirve para guardar dentro de sí 6 relojes. 6 relojes. Pero no va a ser gratis. Ese embalaje por sí solo, con el Tecnopor, los protectores y todo lo demás,
tiene un precio de $1. Solo, vacío, el embalaje. Cuesta $1 y pesa 400 gramos, esa caja de cartón corrugado de doble tapa. Y yo me pregunto lo siguiente, muy bien. A ver, si el reloj pesaba 300 gramos y costaba $15, y voy a traer 6 relojes en un embalaje, en una unitarización de carga, ¿cuál es el precio? Y te planteas lo siguiente. A ver, veamos lo siguiente. Esta es la caja donde entran 6 relojes. ¿Cómo es que se van a incluir los 6 relojes acá? Y el proveedor te dice, mira, va en esta disposición. El largo de tu reloj, que es de 10 centímetros, lo vamos a pegar al otro largo del otro reloj. De modo tal que acá ahora hay 10 y 10, 20 centímetros. El ancho de tu reloj, que es 8, lo vamos a poner por este lado. 8, 8 y 8. 8 por 3, 24. El largo de tu reloj lo vamos a poner al lado de otro largo de reloj, que ahora serían 20 centímetros. Y el ancho de tu reloj va a ir a ancho, ancho y ancho, 8 por 3, 24. Si te das cuenta, el largo de tu reloj ahora se convierte en el ancho de este embalaje y el ancho de tu reloj se convierte en el largo de este embalaje. La altura no va a cambiar porque es 12 centímetros, 12 centímetros. Lo primero que te planteas ahora. Puedes empezar por esto o por esto, ¿ok? Vamos a empezar por esto. Muy bien. Ya tengo las dimensiones de esa unitarización o de ese embalaje que contiene 6 unidades de reloj. Haces el mismo procedimiento. Largo, ancho. Largo, ancho. Para este embalaje que contiene 6 relojes. Si este largo lo coloco por el largo de la paleta, sería el largo de la paleta entre el largo del packaging. Es decir, 120 dividido entre 24. Y me sale 5. Entonces, por defecto, si el largo de la paleta va a tener el largo de la caja, el ancho de la paleta tendrá el ancho de la caja. 80 ancho de la paleta entre el ancho de la caja. Y me sale 4. 5 por 4, 20. Puede ser al revés. Largo de la paleta, 120 entre el ancho del packaging. Me sale 6. Ancho de la paleta entre el largo del packaging, 80 entre 24, 3.3333 periódico puro. Tú ya sabes que no nos interesan los decimales, así que los retiras. 6 por 3, 18. ¿Qué me conviene? ¿Traer 20 o traer 18? Me conviene traer 20. De todas formas, me conviene traer 20. 20 de estas cajas, que cada una de ellas contiene 6 relojes por nivel. ¿Cuántos niveles son? Igual, como es un LCL, tu altura máxima es 1,80 m, 10 centímetros de la paleta, 170 centímetros de carga. ¿Cuál es la altura de tu paleta? 1,80 m, 10 centímetros de paleta y 170 para carga. ¿Y cuál es la altura de tu embalaje? 12 centímetros. ¿Cuántos 12 centímetros hay en 170? Altura de la paleta entre la altura del packaging. 170 entre 12 y te da 14.166667. Como no puedes exceder la altura máxima, te quedas con el número entero 14. Muy bien, profesor, son 14 niveles y son 20 embalajes. Si yo quisiera saber la cantidad total, ¿qué tendría que hacer? 20 de estos embalajes multiplicado por los 14 niveles. Y por paleta tendría 280 de estos paquetes de 6 relojes. Por paleta. ¿Cuántas paletas son? 3 paletas. Por 3, 840. Entonces, en las 3 paletas yo traería 840 embalajes, cada uno de 6 relojes. ¿Cuánto voy a invertir en términos FOB? Primero vamos a calcular el precio de este embalaje. El precio de este embalaje que contiene 6 relojes, tú me podrías decir, 6 por $15. Y está bien, es 6 por $15. ¿Ok? Más, ¿ok? 6 por $15
más el precio del packaging solo. ¿Te acuerdas que esta caja tenía un precio de $1? Ya, multiplica. 6 por 15, 90. Más $1 del embalaje, 91. El precio de uno de estos embalajes es $91. El peso, profesor. ¿Cuál es el peso? Vienen 6, cada reloj pesa 300. 6 por 3, 18, ¿no es así? 18, 1800 gramos. Pero ojo, me estoy olvidando sumarle el peso de qué? Del packaging. ¿Cuánto será? 2200 gramos. Quiero saber mi inversión total. Ya sé que cada embalaje cuesta $91. ¿Cuántos eran? 840. Por $91, mi inversión va a ser de $76,440 en términos FOB. Y para el peso, profesor, lo mismo. ¿Cómo será en el caso del peso? 840 embalajes por 2200 gramos, que lo llevas después a toneladas y te sale 1.85 toneladas. A esto que tienes que sumarle el peso de las 3 paletas y ya tendrías el peso total de toda tu carga en toneladas. ¿Quieres calcular el flete? Ya tienes el peso en toneladas. Lo único que te falta es el volumen. Largo por ancho por alto en metros multiplicado por 3 y ya tienes el volumen en metros cúbicos. Le pides la tarifa a la empresa de transporte, cuánto cobra por metro cúbico y cuánto cobra por tonelada. Te quedas con el monto más alto y ya tienes el valor FOB, tienes el flete y tú decides si contratas o no el seguro. Y con esto ya puedes buscar la partida arancelaria del reloj y empezar a calcular tu ad valorem. Así de sencillo, chicos. Con esto hemos terminado la presentación para el día de hoy. Muchas gracias a todos por haberse conectado a esta presentación. Ha sido en este caso mucho más práctica que teórica. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Ok? Muy buenas noches a todos. Nos vemos.